el funcionamiento de la ciencia, con la amenaza de guerra nuclear y demás, en cuanto nos dicen objeto no identificado, pero que más allá de eso necesitamos normas internacionales, ¿no? para los avances que afectan al final, que van mucho más allá de las naciones y de los países, que nos afectan a todos al mismo tiempo. Y para asumir responsabilidades, porque esto que ha pasado hoy es el mejor de los escenarios. No ha pasado nada, pero ya la Agencia de Seguridad Europea ha tenido que lanzar una alarma, el Departamento de Seguridad Nacional también. Ha habido ya unos costes, un cierre de espacio aéreo, exactamente, se han cancelado vuelos. Esto tiene un mínimo impacto económico, pero lo tiene quien es responsable. Hay un vacío, pero en ese peor de los casos, que hubiera impactado, aunque sea mínimamente, ese vacío de legislación sobre la responsabilidad de un país como China, que puede causar un daño hasta en vidas humanas, Martín, porque ese escenario está ahí si se llegara a descontrolar e impactar, que no esté regulado, a mí me parece muy preocupante. Estamos viendo, compañeros de realización, vamos a ver la trayectoria en directo. Se está acercando a Somalia, ¿verdad? Corrígeme si no, Martín. Sí, está justo cruzando Etiopía y Somalia, bueno, países fronterizos, y en breve entrará ya pues, en el océano otra vez, con lo cual el riesgo empieza a disminuir otra vez. Todo parece indicar que, estoy mirando los últimos datos de la agencia que gestiona la reentrada, el monitorado de la entrada, porque insisto, no está controlada la entrada, y parece que esta sería la última vuelta y que ahora sí entraría en la atmósfera y se degradaría y impactaría. Porque es muy grave que lleves a tu niño, a tu bebé a vacunar y no haya sido vacunado. O sea, yo entiendo a los padres perfectamente, y es normal también que nos preguntemos por los controles internos o psicológicos o de capacitación de sanitarios que han podido pasar desapercibidas, como es el caso de una persona que ya es raro, ¿no? Ya es paradójico que se dedique a la sanidad siendo negacionista de algo tan importante como... ¿No es raro? No, te voy a decir por qué, Pilar. Una cosa... Precisamente este tipo de gente que es muy extrema en sus posiciones necesitan la plataforma oportuna para poder llevar a cabo este tipo de acciones. Y que no se detecte. ¿Dónde lo haces? Es muy grave. Público, claro, que no se detecte entre sus compañeros, entre su actividad normal, entre todas las horas que pasen en el hospital, es lo raro. O sea, que además normalmente un sanitario muchas veces está acompañado por otro o rodeada simplemente por otros compañeros que no actúan solos en una habitación, aislados, solo cuando van a poner la vacuna, ¿no? Yo entiendo a los padres, la investigación tiene que ser muy rigurosa, y la buena noticia es que, como se investiga desde septiembre, los niños pueden ser vacunados, los que detecten que no hayan sido y no ha pasado un periodo de tiempo demasiado prolongado. Bueno, pues más adelante en unos minutos... Hacia la exmujer, pero no hacia la niña. Yo ahí sí mantengo que son temas muy complejos. De que un maltratador que maltrata a una mujer es un maltratador. Sí, es un maltrador, y partiendo desde el principio, es lamentable, por supuesto, el asesinato de la niña, y sobre todo que en todo el proceso judicial la justicia no haya detectado que la niña estaba en una situación de vulnerabilidad y peligro, como se ha demostrado. Pero es evidente que en este caso, desde que se empezó a informar el lunes, faltaba información. No conocemos los informes psicológicos de la madre, no los conocemos, no sabemos en qué situación de salud mental podía estar esa madre para cometer presuntamente este asesinato. No conocíamos, cuando empezamos a informar, que era un maltratador con una condena firme, con alejamiento, que en el atestado refleja y en la sentencia refleja que era un maltrato psicológico e incluso físico y reiterado. Con lo cual, cuando nos ha faltado información, porque estos casos son complejos, decía Carolina, y estoy completamente de acuerdo, ¿cómo lo abordamos? Es complejo, pero lo que es denunciable es que políticamente se ha utilizado, y lo vimos en la sesión de control este miércoles en el Congreso, para cuestionar la violencia de género, para cuestionar la violencia vicaria y para utilizar este caso, tapando un montón de información que no se conocía como era un maltratador, para cuestionar precisamente y extender la duda sobre la violencia de género y la violencia vicaria. Y eso ha ocurrido. Yo no creo que se haya tapado información, sino que se ha ido conociendo. Y tú dices, no, es que no conocíamos estos datos de esta mujer, ya es que hay padres que matan a sus hijos y tampoco conocemos su expediente, no conocemos sus antecedentes psicológicos, tampoco nos preocupamos por saberlo. Quiero decir que parece que aquí, en este caso en concreto, estamos tratando de buscar una serie de explicaciones que no se buscarían en el supuesto de que fuera un hombre. Dicho lo cual, es evidente, primero, que ni la ley contra la violencia de género ni la ley de protección a la infancia son perfectas, y que además la justicia la imparte en juez. Existen madres que matan a sus hijos por hacer daño a su expareja, y existe un Ministerio de Igualdad
que no trata igual a las Pero, víctimas. Ana, estaremos de acuerdo en los datos que es una minoría, las mujeres que se dice que utilizan las leyes de violencia de género a su favor. He dicho 4 cosas que a mi modo de ver están meridianamente claras y te he empezado diciendo que no puede contaminar que evidentemente no se puede negar la violencia machista y yo no la estoy negando ni lo haré jamás. Bueno, Carolina, mientras haya una sola muerta más. Sí, una cosita. Que llega el frío, hay que aplicar esa economía de ahorro. Pues yo que me perdonen los expertos, no sé si hacer caso a Ana porque estaba pensando en poner estos aparatos. ¿Has dicho que pagas más de 200 euros? Yo pago más de 200 euros y no tengo toda la casa, son 85 metros, tampoco es ni pequeña ni grande, y no tengo todos los radiadores porque sube la factura muchísimo. Hay vecinos de mi edificio con niños que se han llegado a mudar porque estaban de alquiler, porque ya con niños en toda la casa subía hasta 400 la factura, que es una barbaridad. Y claramente también las comunidades de vecinos tienen que solucionar, porque hay muchas comunidades que tienen mucho alquiler, que solucionar de alguna manera esas casas que se van las facturas por las nubes y no puedes cambiar el sistema de la calefacción además, porque es el comunitario. Yo tengo un sistema maravilloso, yo pongo la calefacción un ratito por la mañana y otro ratito por la noche y el resto del día hay una cosa que se llama jersey. No, claro, pues así vamos a estar. Pero también luego es verdad, a ver, en casos normales es verdad que tú te abrigas y ya está, pero cuando tienes niños en casa, cuando hay personas enfermas, personas mayores, es verdad, si a mí me da lo mismo, me dicen, tienes que ponerlo a 19 grados, pues a 19 grados, no sé, yo soy de Valladolid, estoy acostumbrada al frío, no me preocupa, pero es verdad que hay gente a la que le cuesta más y que tienen un sistema inmunológico. Oye, que yo no soy de Bilbao, ¿eh? Por eso nosotros somos capaces de no poner la calefacción en todo el invierno. Cerquita, pero de Bilbao no, ¿eh? Y además se ahorra. Bueno, pues el caso es que se buscan opciones. Lo que pasar es que estén bien avenidos, porque con 70 personas, fíjate, miraba la cifra, en Castilla y León tienen la mitad de los municipios de 100 habitantes de toda España, más de 700, o sea que a ver si nos extiende la iniciativa por el resto. El periodo de prueba, en ese caso estaríamos lógicamente ante un despido nulo por vulneración de derechos fundamentales. Yo quería comentar contigo que sí que contrasta con lo que dice el Ministerio de Trabajo, ¿no? El Ministerio de Trabajo dice que en septiembre de 2022 las personas que no superaron ese contrato, ese periodo de prueba, fue el 0,8% y que en 2021, mismo periodo, fue el 0,5%. Lo que dicen es de que del cómputo global de todos los contratos que se firman en España, primero se han firmado más de 700.000 indefinidos y que estamos hablando pues de un 0,3% del global, que no es tan significativo, que no podrían hablar de que se está cometiendo un fraude sobre el periodo de prueba. Y termino, y sobre todo también por el contexto, ¿no? Dices, trabajos más precarios o más indefinidos como los servicios, como los camareros. Si hay una demanda de camareros, tampoco están los bares, la hostelería para andar despidiendo y cambiando trabajadores continuamente, ¿no? Sobre ese dato, ¿cómo lo ves tú? ¿Te cuadra? Hombre, en principio es cierto que hay un problema claro en la empleabilidad, sobre todo en el sector servicios, hay una carencia de mano de obra importante, pero insisto, y lo he dicho al principio, España tiene un vicio que no debería ser así, pero del contrato temporal, de la temporalidad, del evitar que los trabajadores terminen teniendo un contrato indefinido para formar parte del pasivo fijo de la empresa, de aumentar el coste de la empresa. Y lógicamente lo que se está haciendo desde algunas empresas es utilizar ese contrato indefinido, utilizar esos periodos de prueba, intentar alargar esos periodos de prueba, muchas veces con ánimo fraudulento, para evitar lógicamente ese incremento de plantilla. 6 meses es el máximo, ¿no? Legal. 6 meses es el máximo legal. Tuvimos ya en su momento un conflicto importante hace tiempo con el contrato indefinido para emprendedores, que se establecía 1 año de periodo de prueba, y en ese caso ya se dijo en su momento que era absolutamente ilegal. Bien, pues por primera vez